Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, estudiante de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de la regulación de la presión arterial. Para cubrir este tema, lo he dividido en 4 puntos importantes. Primero veremos la importancia de la presión arterial media, su regulación y homeostasis. Luego veremos el mecanismo neural de regulación que viene a ser el reflejo vasoreceptor. Luego veremos el mecanismo endocrino de regulación, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y finalmente, la importancia del péptido natriurético atrial y el reflejo de Bainbridge. Muy bien, comenzaremos hablando acerca de la importancia de la PAM. Recordemos que hay dos circuitos en el sistema circulatorio. Uno es el circuito sistémico, ¿no?, que va desde el corazón hacia los órganos, y el otro es el circuito pulmonar, que es del ventrículo derecho, que inyecta la sangre hacia los pulmones para que ésta se pueda oxigenar adecuadamente y luego regrese al corazón nuevamente. En este caso, sobre todo nos interesa la presión arterial del circuito sistémico. ¿Por qué? Porque si es que ven en este diagrama, cada órgano tiene que recibir sangre, ¿no? Cada órgano de los distintos sistemas que conforman el cuerpo humano tiene que recibir sangre dependiendo de sus necesidades metabólicas para que pueda seguir trabajando adecuadamente. Entonces, para eso es muy importante la presión arterial, porque si la presión arterial está en valores óptimos, pues cada órgano del cuerpo va a estar adecuadamente perfundido, ¿sí? Una adecuada presión arterial garantiza una adecuada perfusión de todos los órganos, para que estos, como ya había mencionado, trabajen adecuadamente. Así que es muy importante siempre que tengamos la presión arterial dentro de nuestros valores normales. También tenemos que entender que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. Recordemos que el gasto cardíaco es el producto de estos dos factores, que son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, haciendo un poquito de correlación, si es que aumenta el volumen sistólico, aumentará el gasto cardíaco. Si es que aumenta la frecuencia cardíaca, aumentará el gasto cardíaco. Y al revés también, ¿no? Si disminuye el volumen sistólico, disminuirá el gasto cardíaco. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuirá el gasto cardíaco. También es importante que veamos que el volumen sistólico depende de estos tres factores. Uno es la precarga, que es la longitud máxima que tienen las fibras miocárdicas previos a la sístole, es decir, cuando se contrae el corazón. La poscarga, que es la fuerza con la cual tiene que contraerse el ventrículo izquierdo para poder vencer la presión aórtica, ¿no?, la resistencia que ejerce la aorta por medio de su presión. Y la contractilidad, que es la capacidad intrínseca del miocardio en sí, ¿no?, el miocardio conforma el corazón, de poder generar tensión producto de la longitud de sus fibras. ¿Ok? Entonces, es importante que estos tres factores estén adecuados para garantizar un adecuado volumen sistólico y, por consiguiente, un adecuado gasto cardíaco. ¿Cómo así? Por ejemplo, la precarga, ¿cómo se cuantificaría adecuadamente? Si es que es la longitud máxima de las fibras miocárdicas previas a la sístole, pues la mejor forma de cuantificar esto sería con el volumen telediastólico, que es el volumen al final de la diástole. Si es que hay un adecuado volumen, un adecuado llenado ventricular, habrá una adecuada precarga y por ende un adecuado volumen sistólico, por consiguiente un adecuado gasto cardíaco y una adecuada presión arterial media. En el caso de la poscarga, si es que esta aumenta, significa que hay algo que se está oponiendo a la contracción del ventrículo izquierdo, a la eyección de la sangre por consiguiente. Entonces, si es que aumenta la poscarga, disminuirá el volumen sistólico. ¿En qué situaciones aumenta la poscarga? Pues, por ejemplo, en la valvulopatía aórtica, en la hipertensión arterial. Eso aumenta la poscarga y por ende disminuye el volumen sistólico. Por ende es importante que la poscarga no se exceda, ¿no?, para poder garantizar un adecuado volumen sistólico. Luego la contractilidad.
Si es que aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico y por consiguiente el gasto cardíaco. Es importante que haya una adecuada contractilidad igualmente. En el caso de la frecuencia cardíaca, ya lo conversamos, ¿no? Si es que aumenta o disminuye, bueno, va a ser directamente proporcional al gasto cardíaco. En el caso de la resistencia periférica total, esta depende meramente de las arteriolas. Las arteriolas son los vasos de resistencia por excelencia. Así que si las arteriolas se vasoconstriñen, pues aumentará la resistencia periférica total y por ende la presión arterial media. Si es que las arteriolas se vasodilatan, pues disminuirá la resistencia periférica total y por ende la presión arterial media. Así que es importante que todos estos factores siempre estén como en un equilibrio para garantizar que la presión arterial esté dentro de sus valores normales siempre. Muy bien, ahora hablaremos de la regulación y homeostasis. Siempre es importante considerar esto porque, como ya habíamos mencionado, la presión arterial lo que va a garantizar es la adecuada perfusión de todos los órganos, así que es muy importante que ésta siempre se mantenga en sus valores normales para garantizar un adecuado funcionamiento del cuerpo. Y para esto siempre van a intervenir dos sistemas muy importantes. Uno es el sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino. En el caso del sistema nervioso, ante algún cambio de la presión arterial, el sistema nervioso va a ser el primero en ejercer sus mecanismos de regulación, ¿sí? Porque trabaja inmediatamente, de manera muy rápida, gracias a los impulsos nerviosos y arcos reflejos, que ya los veremos cuando hablemos de la regulación neural. Entonces, el sistema nervioso trabajará rápido para poder restablecer esa homeostasis y que por ende la presión se mantenga en sus valores normales. Ahora, el sistema endocrino también interviene en la regulación de la homeostasis por medio de la producción de hormonas. Pero ¿cuál es el problema? Como el sistema endocrino requiere de la síntesis y secreción de hormonas, este es un proceso que demora tiempo. Sintetizar una hormona demanda tiempo. Así que, ante algún cambio en la homeostasis, el sistema endocrino también va a responder, pero se va a demorar más que el sistema nervioso en ejercer su respuesta. Pero, finalmente, ambos nos van a ayudar siempre a restablecer la homeostasis. Y eso lo veremos con respecto a la presión arterial en los siguientes puntos. Muy bien, ya conversamos del primer punto. Ahora hablaremos del mecanismo neural de regulación, que es el reflejo varorreceptor. Muy bien, respecto al reflejo varorreceptor arterial, es importante considerar lo que habíamos dicho antes, que está mediado por el sistema nervioso, así que ante alguna variación de la presión, este reflejo es el que va a actuar primero, ¿no? Inmediatamente. Supongamos que tenemos un aumento de la presión arterial. Esto va a ser sensado por los varorreceptores, ¿ok? ¿Dónde están los varorreceptores? Pues en el callado aórtico, aquí, ¿sí? Y también en los senos carotídeos, aquí. Entonces, cuando aumenta la presión arterial, los varorreceptores son mecanorreceptores. Es decir, que se van a estar moviendo y distendiendo constantemente producto del influjo aumentado de sangre. Y esto va a generar potenciales de acción que van a viajar por medio de estos dos nervios craneanos. En el caso del cuerpo aórtico, pues va a viajar por medio del 10º par craneal o nervio vago, ¿sí? Y en el caso de los senos carotídeos, va a viajar por medio del 9º par craneal o nervio glosofaríngeo. Todo esto va a ser integrado, ¿no? Lógicamente, un centro integrador que viene a ser el núcleo del tracto solitario, que está en el bulbo raquídeo, ¿sí? Estamos ahorita en el tronco encefálico, ¿sí? En el bulbo raquídeo. Así que, como se sensa un aumento de la presión arterial, pues
el objetivo del cuerpo va a ser disminuirla. Así que para eso se requiere esta vía eferente, que es el sistema nervioso autónomo en su división parasimpática, por medio del nervio vago. Pues, ¿cómo así lo va a hacer? Pues el nervio vago también influencia la actividad del corazón. Así que liberará acetilcolina, que se unirá a sus receptores muscarínicos a nivel del nodo sinusal y de las aurículas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a disminuir la frecuencia cardíaca y por consiguiente el gasto cardíaco y la presión arterial media. Y también, disminuirá lo que es el volumen sistólico, ya que al ejercer su acción sobre las aurículas, pues disminuirá la contracción de las mismas. Luego, en el caso de la disminución de la presión arterial media, esto va a ser sensado únicamente por los vasoreceptores ubicados en los senos carotídeos. Esto irá por su única vía aferente, el noveno par craneal, ¿sí? Solo el noveno par craneal en este caso, irá hacia el núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo, y la vía eferente será el sistema nervioso autónomo en su división simpática. Así que, se activarán todas estas neuronas para poder producir lo que es la noradrenalina y estimular a sus receptores beta 1 a nivel del corazón. Así que esto aumentará la frecuencia cardíaca, aumentará la contractilidad. Así que todo eso, como ya vimos, aumentará el volumen sistólico, por consiguiente el gasto cardíaco y por ende la presión arterial media. ¿Sí? Bueno, y siendo específicos, si es que hablamos del corazón, las neuronas se van a ubicar en el asta lateral de la médula espinal de T1 a T5. ¿Correcto? Entonces, muy bien, esa sería la respuesta simpática en el corazón. Pero también es importante que veamos que el sistema nervioso simpático tiene su efecto también en las arteriolas. Al liberar noradrenalina, estará activando a los receptores alfa 1 en el músculo liso vascular de las arteriolas, así que generará vasoconstricción y por ende aumentará la resistencia periférica total. Así que eso aumentará la presión arterial media. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poco de los efectos del sistema nervioso autónomo. Vean que es muy importante esto del aumento de la frecuencia cardíaca porque, como ya vimos, aumentará el gasto cardíaco y por ende la presión arterial media en el caso de la estimulación simpática. Y bueno, el receptor es el receptor beta 1, que es importante que consideremos que es un receptor metabotrópico, es decir, acoplado a proteína G. Así que bueno, la noradrenalina se unirá a su receptor, ¿no? el beta 1, y por ende activará la proteína G, ¿no? La subunidad alfa es la que nos interesa aquí, porque es la que va a estimular la adenilato ciclasa a convertir el ATP a AMP cíclico, y el AMP cíclico activará la proteína sinasa A, y a su vez se hará todo este fenómeno de transducción celular y fosforilación de proteínas para que se den las acciones. Así que en el caso de la frecuencia cardíaca, pues tiene que aumentar la despolarización que se da en el nodo sinusal, que es el marcapasos por excelencia del corazón. Por ende, aumentará la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el otro efecto que nos interesa es la contractilidad, que como ya vimos, si es que aumenta la contractilidad, pues aumenta el volumen sistólico. ¿Cómo así? Pues se ha visto que la proteína sinasa A y las otras proteínas que intervienen en esta señalización fosforilarán canales de calcio, entonces generarán mayor ingreso de calcio, por ende mayor generación de puentes cruzados entre actina y miosina en el músculo, así aumentará la fuerza de contracción. Muy bien,
Y en el caso del parasimpático habíamos dicho que todo se va a dar por medio de la acetilcolina, que se unirá a sus receptores muscarínicos, sobre todo M2, y por ende habrá disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad solo en las aurículas, como ya hemos mencionado. Muy bien, ya hablamos del mecanismo neural de regulación, así que nos tocaría hablar del mecanismo endocrino de regulación, que es el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, en el caso de este sistema, como ya habíamos mencionado, pues tardará un poco más que el reflejo vasoreceptor en ejercer su regulación, y este va a intervenir cuando hay una disminución de la presión arterial, ¿sí? Cuando hay una disminución marcada de la presión arterial. Pues los mecanismos que hay para estimular este sistema son tres. Uno es la hipoperfusión renal, ¿sí? Cuando hay poca perfusión renal, la arteriola aferente se distiende menos. Sería esta la arteriola aferente. Estamos acá en el riñón, precisamente en el glomérulo. Entonces vemos aquí que acá está la arteriola aferente. Y al distenderse menos, estimulará a estas células que vemos aquí, estas células color verde, que son las células granulares. ¿Ok? Las células granulares tienen renina, ¿ya? Y es el primer componente de nuestro sistema. ¿Ok? Muy bien, grabemos esto para lo que sigue. Luego, otro estímulo que tenemos para producir renina es el feedback túbulo glomerular, que es la regulación propia que tienen los riñones para su flujo sanguíneo. El riñón es un órgano importante porque, así como otros órganos, tiene la capacidad de regular su flujo propio. Entonces, no vamos a hablar muy a fondo del feedback glomerular porque eso es otro tema que se llama regulación del flujo local. Así que, pero lo que vamos a decir es lo siguiente. Si es que se sensa que ha disminuido la filtración glomerular, y eso se da gracias a la mácula densa, aquí, sí, la mácula densa es esta, lo va a sensar y va a comunicar a las células mesangiales extraglomerulares, que son estas de aquí, que está habiendo una disminución de la filtración, y estas avisarán a las células granulares a producir renina. Entonces, es uno de los estímulos para que finalmente se produzca. Luego, tenemos aquí la actividad simpática. En el caso de la actividad simpática, pues las células granulares tienen receptores beta 1, así que la noradrenalina y la adrenalina se podrán unir a este receptor para poder generar la secreción de renina. Entonces, yendo en secuencia, vemos aquí que al producirse la renina, pues va a convertir el angiotensinógeno producido en el hígado a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 luego va a ir a por el endotelio pulmonar, donde está la enzima convertidora de angiotensina, a convertirse en angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 es la que finalmente va a mediar varias respuestas para poder garantizar que la presión arterial aumente. ¿Cómo así? Pues la angiotensina 2 estimulará en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona glomerular, a la aldosterona sintasa, que es una enzima importante para la síntesis de aldosterona. Y la aldosterona generará mayor reabsorción del sodio, sobre todo en el túbulo contorneado distal. Entonces, todo eso generará un aumento de la precarga, ¿no? Un aumento del llenado ventricular. Así que ayudará a llevar a la presión arterial a lo normal. Luego tenemos que la angiotensina 2 también aumentará el intercambio de sodio e hidrogeniones a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, si es que hay mayor reabsorción del sodio, pues aumentará también el retorno venoso y por ende el llenado ventricular, y eso llevará a la presión arterial hacia la normalidad. Luego la angiotensina 2 también va a estimular la sed,
¿no? Va a estimular que una persona tenga sed. Por ende, nosotros al ingerir agua estamos aumentando el retorno venoso y por ende el llenado ventricular en nuestro corazón, para poder llevar así también la presión arterial a la normalidad. Y también la angiotensina 2 tiene receptores a nivel del músculo liso vascular para poder generar vasoconstricción, y eso aumentará la resistencia periférica total para aumentar la presión arterial media. Luego, otro efecto que tiene la angiotensina 2 es estimular la secreción de hormona antidiurética a nivel del hipotálamo, específicamente en los núcleos supraóptico y paraventricular. Entonces, al producirse hormona antidiurética, pues se generará mayor reabsorción de agua, sobre todo en el conducto colector del riñón. Entonces, eso también aumentará el retorno venoso y por ende el llenado ventricular. Así que, como podemos ver, son múltiples respuestas las que tiene la angiotensina 2 para poder garantizar el aumento de la presión arterial. Y todo se dio gracias a los estímulos que tiene el cuerpo para poder liberar la renina. ¿Ok? A recordar estos 3 estímulos que son muy importantes. Y asimismo vimos cómo este aparato yuxtaglomerular se relaciona bastante con las células granulares también para poder producir la renina. ¿Ok? Y esto tiene que ver bastante con el citotúbulo glomerular, ¿no? El aparato yuxtaglomerular se conforma por la mácula densa, las células granulares y las células mesangiales extraglomerulares, que son las que intervinieron para poder generar mayor secreción de renina por parte de las células granulares. Muy bien, entonces con esto ya hemos cubierto el tercer punto y ahora iremos al último, que es la importancia del péptido natriurético atrial y el reflejo de Bainbridge. En el caso del péptido natriurético atrial, tenemos que considerar que es producido por cardiocitos mioendocrinos a nivel del corazón. Pero, ¿en qué situaciones se libera? Eso es lo que vamos a explicar a continuación. Así como hemos visto que el cuerpo tiene múltiples formas para poder aumentar la presión, sobre todo con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, pues hay situaciones en las que la presión arterial está aumentada, entonces también es objetivo del cuerpo disminuirla para poder mantenerla en sus valores normales. Para esto van a intervenir nuestros vasoreceptores cardiopulmonares de presión baja. ¿Estos dónde se ubican? En las aurículas, venas y arterias pulmonares. ¿Ok? Entonces, cuando hay un aumento de la presión, pues sobre todo es importante ver esto cuando estimula la aurícula derecha, porque el circuito pulmonar maneja bajas presiones. Entonces, si es que hay un aumento del flujo de sangre y por ende de la presión en ese circuito, pues esta aurícula se va a distender más y como avisando, ¿no? Porque no debería aumentar la presión en ese circuito. Así que estos cardiocitos mioendocrinos se van a estimular gracias a estos vasoreceptores cardiopulmonares de presión baja. Se estimulan estos cardiocitos y generarán liberación del péptido natriurético atrial. Este péptido natriurético atrial es importante porque antagoniza por completo el sistema renina-angiotensina-aldosterona que vimos anteriormente. Así que no habrá esta reabsorción del sodio, así que simplemente se va a excretar y eso disminuirá el volumen de sangre. Porque recuerden que el sodio, al ser excretado por ósmosis, jala agua con él, así que disminuirá el volumen de sangre para poder mantener la presión en sus valores normales. Ahora, también es importante la presencia de este reflejo, el reflejo de Bainbridge, que es un reflejo muy especial porque esta distensión auricular que estimuló a los vasoreceptores cardiopulmonares de presión baja generará una respuesta por medio del nervio vago que irá al núcleo del tracto solitario para generar un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿a qué sirve este aumento de la frecuencia cardíaca? Pues si aumenta la frecuencia cardíaca, aumentará el gasto cardíaco. Así que el objetivo del cuerpo en ese momento sería llevar
una adecuada cantidad de sangre al riñón para que haya una adecuada filtración y por ende se excrete mucho más sodio. ¿Ok? Así que todo esto ocurrió por el aumento del retorno venoso hacia la aurícula derecha sobre todo. Por ende ocurrió todo este reflejo muy especial, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca para poder excretar mayor sodio y de esa manera disminuir el volumen de sangre y mantener la presión en valores normales. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya servido. Denle like, suscríbanse y les dejo la bibliografía que consulté. Básicamente es el Robbins de Patología Humana, la 10ª edición, y Fisiología de Linda Costanzo, 6ª edición. Muchas gracias.